Cuando se ha malgastado la vida, cuando se ha malgastado el amor que una vez se obtuvo en el hogar, cuando se ha malgastado la oportunidad de buenos años, muchas ocasiones los matrimonios malgastan los buenos años de su juventud y de su primera madurez. Lo malgastan viviendo perdidamente, y no me refiero en este caso a los vicios, digamos, externos, pero a los vicios internos. El reproche continuo, la acusación constante, la queja que no cesa, el mirarse con hostilidad, el acusar al otro de que no haces lo que debes, no das lo que debes, no estás donde debes, el dedo señalador que señala y acusa y señala y acusa, hasta que simplemente convierte en el hogar en un infierno, el grito a los hijos. Y lo mismo puede decirse del padre que de la madre o que de los dos. Y pudiendo tener años de paz, de felicidad, de armonía, de amistad, de convivencia, en lugar de tener una amistad que perdura, la amistad que se hace sólida a lo largo de los años en beneficio de ellos mismos, en beneficio de sus hijos, simplemente viven perdidamente. Se pierden en el laberinto de sus emociones equivocadas, en el laberinto de sus enojos nunca resueltos, en el laberinto de ideas en relación con el pasado, con el presente o con el futuro, pero con una razón que se ha perdido. Es un laberinto en el cual se han encerrado ellos mismos. Lo grave del asunto es cuando no quieren salir. No quieren salir porque piensan que tienen razón y acaban por sentirse contentos con buscar salidas donde saben que no las hay y acusar a otros de que no tienen salida. Laberinto, malgastado la vida misma. Vino una grande hambre en aquella provincia. Pudo haber gastado todo lo que tenía viviendo perdidamente, banquetes y lo que sea, pero el hambre llega tarde o temprano, de un modo u otro. El hambre de algo llega al ser humano. Hambre de compañía, hambre de entendimiento, hambre de salud, hambre de vida en algunos casos. El hambre llega tarde o temprano a cualquier ser humano. Le comenzó a faltar, incluso lo esencial. Fue y llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. El muchacho debe haber sido conocido. Había sido un hombre rico, próspero. Ofrecía banquetes sin duda alguna. Era conocido. Pero aquel ciudadano de aquella tierra perdida, o donde la perdición era tan fácil, le envió a su hacienda, no para trabajar de alguna manera digna, sino para tener aquel trabajo que en realidad era el más humillante posible, a cuidar sus puercos. Y el muchacho no tuvo más remedio que aceptar. Recordemos que humanamente hablando el Señor Jesús era judío, hablando a judíos que no tocaban a los puercos por ser, como son en efecto, animales inmundos. Vaya lección la que el Señor estaba dando, a cuidar lo más inmundo que existe en esta visión. Y no solamente eso, sino llegar a tal extremo de hambre que aún la comida de los puercos le parecía deseable. Qué grave cuando una persona llega a ese extremo. Qué grave cuando una persona ha malgastado su vida en acusaciones y pleitos y etcétera, y después quisiera encontrar alegría aún en aquellas cosas en las que se sumergen los espíritus que pudieran compararse a los cerdos. Sumergirse en cualquier tipo de vicio, de perdición, tratando de olvidar lo que quisieran borrar de sus mentes, sin lograrlo. No puede lograrse. Pudiéramos relatar historias de gente así, de gente que trata de encontrar olvido, que no consiguen ni siquiera en sus peores momentos de perdición interna y externa, cualquier tipo de vicio.
Bueno, deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. La misericordia de Dios envió el hambre a aquella provincia, porque hizo que aquel muchacho se diera cuenta de lo extremo de su miseria. No se convirtió en mendigo, aun cuando fue a pedir trabajo. Se convirtió en mendigo de otro tipo, pero ya era mendigo, por decirlo de algún modo, mendigo sumergido entre puercos. Se levantó poco después, cuando volvió en sí. Y dijo, reflexionando, volvió en sí, volvió en su razón anterior y dijo, ¿dónde estoy? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Qué tengo ahora? ¿Dónde me encuentro? ¿Por qué estoy aquí? Aún los ciudadanos de esta tierra son lo que son y lo mejor que pueden ofrecerme es cuidar puercos. Y ni siquiera me ofrecen el alimento que les dan a estos animales. ¿Por qué salí de la casa de mi padre? Y habrá mucha gente que se diga lo mismo tarde o temprano. ¿Por qué no cuidé mi hogar? ¿Por qué no cuidé una buena esposa? ¿Por qué no cuidé un buen esposo? ¿Por qué no cuidé a alguien que vio por mí? ¿Por qué no presté atención a la voz de aquellos que me dijeron muy a tiempo, no es por ahí? ¿Por qué no cuidé mi conciencia y mi razón y mis afectos? ¿Por qué no cuidé lo que tenía? ¿Por qué no vi? Volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Aún el más sencillo de los jornaleros en la casa del Padre tiene abundancia de pan. La casa del Padre es simplemente la presencia de Dios. Cualquiera que prefiere vivir en la presencia de Dios, mantenerse en contacto con Él, buscar lo que dice su palabra, buscar el contacto con Él a través de platicar con Él. Se puede platicar con Él todo el tiempo, si uno decide hacerlo. Uno no platica con alguien cuya compañía no desea, por supuesto. Solo se platica con alguien con quien se desea estar, a quien se quiere escuchar y alguien de quien uno sabe que le puede oír y que tiene interés en lo que podemos decirle. En este caso, el Padre, Él oye, Él escucha, Él habla, Él bendice. La casa de mi Padre, y en la casa de mi Padre todo el mundo tiene abundancia de pan.